Vamos a continuar. El tema que hemos llamado el poder de la lengua. Estamos hablando acerca del poder de la lengua. Usted puede ir a la página de la iglesia ahí en YouTube, Iglesia Cristiana Resplandor, y allí encuentra usted las otras dos partes que hemos venido tratando acerca del poder de la lengua. Y lógicamente, amados, pues basándonos en lo que la Escritura misma nos testifica con respecto a la realidad de este tema. Así que voy a continuar con el punto número 5. Usted, si está tomando nota, le voy a pedir que escriba allí número 5. Y vamos a referirnos entonces a algo que también encontramos en las Escrituras y que el apóstol Pablo también habló de alguna manera con respecto de estas circunstancias en las que muchas veces nos podemos encontrar. Las palabras corrompidas. Número 5, las palabras corrompidas. Las palabras corrompidas. Amén. Y entonces le voy a pedir que vaya a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, se ubique en el capítulo 4 y leamos en el versículo 29, hermano. Versículo 29. Fíjese usted algo que podemos ver nosotros a través de la Escritura y de esta carta que el apóstol Pablo dirigió a la iglesia que estaba en Éfeso, cómo lo que el versículo 24 va a decir, hermano, está dentro de un contexto de la vida nueva que tenemos ahora en Cristo, pero también hace parte del contexto donde se habla acerca de no contristar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. El versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjese usted, hermano, que la palabra de Dios nos insta, hermano, en toda nuestra manera de vivir, a ser santos. Como Pedro decía, sean santos en toda su manera de vivir. Esto no deja de lado, mi estimado hermano, las palabras. No solamente tiene que ver con el asunto de la conducta, de las fornicaciones, del adulterio, de la embriaguez, del robo, ¿verdad? Y de muchas otras cosas que la palabra de Dios nos insta, sino que también tiene que ver, amado, con el hecho de cómo hablamos, de cómo nos expresamos los hijos de Dios. En primer lugar, las conversaciones obscenas y vulgares, a eso hace hincapié el apóstol Pablo hablando a esta iglesia, que no es algo, mi estimado hermano, donde como hijos de Dios estemos viviendo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto en primer lugar se refiere, hermano, a las conversaciones obscenas, vulgares. Aunque usted no lo crea, nos encontramos en unos tiempos, hermano, donde esto no deja de ser una realidad. Fíjese usted que ya en los comienzos de la iglesia cristiana, ya el Señor estaba exhortando a la iglesia con respecto a ese aspecto. Repercuten
en el corazón de la iglesia. Y aún están presentes. Aunque usted no lo crea, mi amado, aún hace parte de aquello en lo que la iglesia está muchas veces cayendo. Esto incluye lo que nosotros diríamos o hablaríamos diciendo las palabras que están fuera de lugar o fuera de tono, el hablar profano y las historias sucias. Adelante, Pablo vuelve a referir algo relacionado con este mismo aspecto, Efesios capítulo 5, versículos 3 al 4, y dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Fíjese que de nuevo el apóstol Pablo, más adelante, después de estar hablando acerca de estas circunstancias, en el capítulo 5, él vuelve y aborda de nuevo, mi estimado hermano, el asunto que tiene que ver con las palabras. Y algo que él resalta es que esto es algo que no conviene a santos, no conviene a gente como usted y como yo, hermano, que se supone que hemos sido apartados por la gracia de Dios. La palabra santos, como usted bien sabe, se refiere al que converge en vivir una vida, hermano, en que la santidad de Dios esté saliendo a relucir en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y una de esas cosas bien importante, mi hermano, es cómo hablamos. Es el hecho de que ya no hagamos parte de la forma en que el mundo comúnmente se está comunicando. Y hablo, hermano, esto a nivel de familias inclusive. Las palabras obscenas y cosas por el estilo. Note que es algo que dice la Biblia, no nos conviene, no conviene a santos. En la Nueva Traducción Viviente y la traducción al lenguaje actual, permítame, deme un momento y yo puedo ubicarme aquí en estas dos versiones. La Nueva Traducción Viviente, Efesios 5 del 3 al 4, lo dice de la siguiente manera: que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes, dice el apóstol. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Ahora, leámoslo en la traducción en lenguaje actual. Dice: ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso, ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Hermano, el lenguaje obsceno, el lenguaje indecente, el lenguaje vulgar no es algo que le luzca al Hijo de Dios. Es tan sencillo que ahora que nosotros estamos en el Señor, cuando escuchamos personas que no tienen el temor de Dios y hablan de esta manera, la verdad es que no luce, hermano, en el ser humano. Y no luce por el mismo hecho de que la Escritura dice de que los hombres, los seres humanos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sabe? Los seres humanos, todos, hermano, los creyentes y no creyentes, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios.
Fuimos hechos como el poema especial de Dios. La Biblia dice que Dios tomó el barro y formó al hombre, pero sopló de su interior la vida. Así que este asunto es algo que de ninguna manera, hermano, trae beneficio para la vida de la iglesia. No adorna la doctrina de Cristo, no adorna la iglesia. Y uno bien se da cuenta también cómo, hermano, esa manera de comportarse de los seres humanos, aún siendo gente que no confía en Dios, que no ha llegado al Evangelio, hermano, no le luce para nada. No sé si usted quizá ahora que está en el Señor y ha podido escuchar a personas hablando acerca de cosas indecentes, de doble moral, vulgaridades. Hermanos, son cosas que molestan a nuestros oídos y uno dice, qué feo como se escucha a este hombre hablar de esa manera, o esa mujer, aún una mujer. Digo yo que uno escucha más feo ese tipo de conversaciones en una mujer, sin decir que en el hombre está bien, de ninguna manera. Pero hermano, no adorna la doctrina, no adorna, hermano, estas conductas, estas palabras, para nada la vida del creyente. En el versículo 3 de ese texto que leímos ahora, Pablo dice que ni siquiera pudiéramos mencionar esas cosas. Dicho de otra manera, no puede convertirse ese tipo de temas en una conversación exhaustiva. O sea, si uno va a hacer un comentario con alguien, en este caso nosotros como iglesia llegamos a hacer un comentario sobre algo que pudimos escuchar, no es necesario ir tan exhaustivamente, o sea, ir a detalle, tanto que llegar a describir cada palabra o pronunciarla. Sabe que en ocasiones me he encontrado con hermanos en la fe que, refiriéndose a situaciones como estas, y comienzan a contarle, hermano, y son muy detallistas en las palabras. Y yo he tenido que decirles, pero ¿para qué repites lo mismo que escuchaste? Basta con decir que escuchaste en tal persona o en determinado lugar una conversación fea, obscena, ya, punto. Amén. No sé si a usted le ha pasado, pero inclusive con que le digan a uno a veces eso, hermano, a veces la mente es tan rápida, ¿verdad? Que uno tiene que decirle, uy, Señor, sácame estos, porque como uno anduvo en ese medio y uno participó de esas cosas, entonces que le digan a uno de que algo es malicioso y obsceno, vulgar, ya uno sabe de qué se trata. Amén. Y lo que dice el apóstol es que, llegado al caso de una circunstancia de estas, hermano, como hijos de Dios, no nos conviene ni siquiera de que lo hagamos parte de una conversación, hermano, sino simplemente decir, no, se cayó en un acto inmoral, sexual, y punto. Pero no llegar al detalle, hermano, porque a la final, ¿sabe? Es algo que va a contaminar de alguna manera nuestras mentes. Créalo, mi amado. Créalo. Por eso la Biblia habla de que nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y en lo posible nosotros tenemos que tratar, hermanos, siempre de guardar nuestros pensamientos puros, limpios. El apóstol Pablo creo que decía a la iglesia que estaba en Filipo, le decía, por tanto, todo lo bueno, todo lo de buena virtud, si algo es puro, si es digno de alabanza, decía él, en esto pensad. Entonces, hermano, algo que nosotros debemos hacer es llevar nuestra mente a eso, hermano. Hermano, consagrarla al Señor. E inclusive
de alguna manera, por así decirlo, en nuestra comunión con Dios, la oración que hacemos al Señor, decirle, Señor, toma mis pensamientos más íntimos, las intenciones de mi corazón, y no me dejes caer, Señor, en tentaciones en las que nosotros, aún con los mismos pensamientos, podamos ofender a Dios, hermano. Sé que en algunas ocasiones solemos caer en nuestra mente en situaciones como estas, pero cuando el temor de Dios está ahí, hermano, Dios ve la intención del corazón del creyente, que está pronto a decir, Dios, límpiame, Señor, mi mente. ¿Verdad? Espíritu de Dios, santifica mis pensamientos. Y eso es precisamente, hermano, la obra de la gracia de Dios, donde dice, la Escritura dice que Dios vino para escribir su ley en nuestros corazones y poner en nosotros nuevos deseos, nuevas maneras de pensar, donde ya el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia del Señor. Y estar bajo la gracia del Señor significa estar bajo la ley del Espíritu de Dios, como dice Romanos capítulo 8, la ley del Espíritu. Ahora bien, en el versículo 4 de ese mismo texto, Efesios 5, del versículo 3 y 4, los siguientes 3 pecados de los que debe guardarse el creyente, según lo que dice allí, son unos pecados que se cometen con la lengua. Con la lengua, hermano. Para empezar, Pablo menciona las obscenidades. En el versículo 4 dice, ni palabras deshonestas. Y esa palabra trasciende a la palabra obscenidad u obscenidades. Concretamente, cuando hablamos de esto, deberemos de pensar en vulgaridades. Deberemos de pensar en los chistes verdes, que comúnmente escuchamos esa terminología, los chistes verdes. Y obscenidades tal y como estaban de moda en aquel tiempo entre la ciudadanía de aquellos días. Pues es evidente, hermano, que las Escrituras están tocando ese tema, y es lo que estamos ahora meditando en la palabra del Señor. Cómo el Espíritu de Dios, guiando al apóstol, hermano, está instruyendo a la iglesia del Señor en ese tiempo donde al parecer, hermano, estaba de moda entre los ciudadanos de aquellos días este tipo de comportamientos. Y son comportamientos que trascienden hasta el día de hoy, y de los cuales usted y yo debemos de guardarnos, negarnos. Hermano, el hecho de ser gente que permanecemos en la constante comunión con Dios es lo que hace que en nosotros cada vez estas cosas, hermano, no se puedan manifestar. Lo segundo que el apóstol Pablo resalta allí en ese versículo 4 es lo que él llama las necedades. Mirando un poco con respecto al original de esa palabra en el griego, dice que se trata también de lo que comúnmente nosotros llamamos bobadas. Hablar necedades o habladurías sin contenido, vacías, vanas, que no convergen a nada, tonterías. A eso se refiere, necedades. Y lógicamente pues las necedades vienen del necio, ¿verdad? Que se enreda en ese tipo de cosas o de habladurías y de cosas que no convienen, que no edifican, hermano, la propia vida de la persona y mucho menos de aquel oyente. Y continuando ahí en el versículo 4, dice el apóstol, ni truanerías. Truanerías. Hablar de truanerías corresponde al lenguaje con alusiones encubiertas a la vida sexual y observaciones de doble sentido.
Aquellas personas que cuando hablan con respecto, por ejemplo, a esa situación sexual, y no estoy diciendo que hablar de lo sexual es pecado. Dios nos hizo a nosotros, ¿verdad? Con eso. Dios creó al hombre, a la mujer, y cuando le dijo multiplíquense, pues la manera de multiplicarse lógicamente era a través de una relación sexual. Pero cuando se habla de este aspecto, hermano, y se habla con madurez y santidad, edifica. Pero cuando llevamos a cabo conversaciones donde la intención es la malicia, es lo dañino, es lo pornográfico, es lo lujurioso, entonces es lo que ya no edifica a la vida de la iglesia. Y recuerde que la iglesia somos usted y yo. Entre otras cosas, amado, esto contrista al Espíritu Santo. Esto apaga de alguna manera nuestra comunión con Dios y la vida espiritual. Porque la boca que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, nos la ha dado precisamente para alabar al Señor con nuestras palabras, para proclamar su palabra, para que hablemos conforme a su palabra. Palabras que edifiquen, palabras que construyan. Y contrariamente, el hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos, nos dirige, hermano, a una ruina espiritual. Una ruina espiritual. Las oraciones, dentro de las oraciones que debemos hacer al Señor, usted y yo, hermano, es precisamente también enfocado en estas cosas. Que Dios nos ayude, hermano, a poder tener dominio propio ante estas cosas. Amén. Dominio propio ante estas cosas. A no ser maliciosos, a no hablar en doble sentido. A ser gente santa, hermano. Y a valorar lo que Dios ha creado santo. Y comúnmente cuando las truhanerías salen a relucir, este lenguaje alusivo a lo sexual, con doble sentido, con doble moral, hermano, nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios nos creó a nosotros con esto sexual, ¿verdad? Pero Dios espera de que lo hagamos dentro de la santidad del Señor, dentro de los parámetros de Dios, dentro de lo puro con que Dios nos creó a nosotros con esa capacidad, dentro del matrimonio. Amén. Es por eso que aún la Escritura habla de que nos alejemos de esto porque no conviene. ¿Sabe? El que nosotros nos hagamos partícipes de conversaciones como estas, lo único que hacen es hacer que la concupiscencia comience a trabajar en nuestras vidas, y si no le ponemos freno a eso, hermano, tarde que temprano se puede caer a cosas mayores, y entonces se puede llegar a la fornicación en el caso de los jóvenes solteros, a la pornografía, a los casados a la infidelidad, al adulterio. Y todo comienza inclusive por darnos lugar en pequeñas cosas como estas, pequeñas zorrillas, digámoslo de esa manera, que dañan grandes vidas. Amén. Como argumento, usted nota que Pablo, como argumento a favor de su enfoque radical, Pablo declara que tales asuntos impuros como estos son impropios de los santos, hermano. No tienen nada que ver con nosotros. Y eso, yo creo que cuando hablamos de lucha o guerra espiritual, esto hace precisamente parte de la guerra espiritual que como creyentes debemos de librar, hermano, porque somos tentados en todo.
¿Sabe? La Escritura dice que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero Él fue sin pecado. Si Él fue tentado en todo, hermano, ¿cuánto más nosotros? Imagínense. Así que debemos cultivar nuestra vida de oración y de comunión constante con el Señor, hermano, en cuanto dependa de nosotros, mientras que estamos aquí, en medio de este mundo donde estamos rodeados de maldad. Recuerde usted que Jesús, el Señor, por allá en San Juan capítulo 17, oró de manera especial por los discípulos que tenía en aquel tiempo, pero también oró por nosotros. Porque Él dijo: Señor, no oro solamente por estos, que los guardes del mundo, que los libres del mundo, que los ayudes en medio de este mundo. No oro solamente por ellos, sino por todos los que han de creer por la palabra de ellos. Y nosotros somos el resultado de la predicación de aquellos hombres, hermano, por los cuales oró el Señor en aquel tiempo, aquellos discípulos, apóstoles y discípulos. Amén. En la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 6, Pablo refiere ahora a la iglesia que estaba en Colosa y habla de la misma manera, en cierta forma, a la iglesia. Colosenses 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 6, y dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Hermanos, las obscenidades, las vulgaridades, las tronerías, las necedades, son cosas, hermano, que no generan gracia para nadie. Por tanto, Pablo dice a esta iglesia de Colosa y a nosotros ahora que estamos aquí, hermano, que las palabras de nosotros siempre sean con gracia. Y habla de una manera especial, diciendo sazonada con sal, como quien dice que sus palabras tengan buen sabor, que quien la escuche halle gracia en lo que hablas, ¿verdad? Sea bendecido con las palabras que tú le hablas. Palabras sazonadas con sal quiere decir palabras que dan buen sabor, que son agradables, que van a edificar, que van a bendecir la vida de alguien. Y dice: para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjese, hermano, cómo nos insta la palabra del Señor a este lenguaje correcto que debe estar presente en la vida de nosotros como hijos de Dios, gente a la que ahora no conviene la conducta del mundo. Volviendo un capítulo anterior, capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, ahí usted puede ver de nuevo cómo a esta misma iglesia el apóstol habla acerca de tener cuidado con las palabras deshonestas, nuestra manera de hablar. Habla de la malicia, y creo que este término involucra el hablar malicioso. Amén. Número 6, las críticas. Las críticas. Estamos hablando del poder de la lengua. Y lo que llamamos crítica es algo que comúnmente, hermano, también se hace presente en nuestro entorno, lamentablemente. Y lógicamente criticar es un acto que se hace con la lengua, con las palabras. Cuando hablamos de crítica debemos de entender de que hay una diferencia entre ayudar a alguien a que mejore y tener un espíritu de crítica. Permítame decirlo de esta manera. Usted quizá ha escuchado hablar acerca del término una crítica constructiva. Entonces, a eso es lo que quiero referirme. Hay una diferencia entre querer ayudar a alguien a que mejore alguna situación
y de alguna manera le hacemos una crítica constructiva. No sé si usted me puede entender la terminología, que a la vez no es una crítica, sino que le estamos tratando de dar un consejo, pero a veces lo denominamos de esa manera, una crítica constructiva, ¿verdad? Es diferente eso al hecho de tener un espíritu de crítica. La crítica conlleva a expresar nuestra propia opinión hacia la conducta de los demás. Y generalmente, hermano, está cargada de juicio y sentencia a las demás personas. Así que ya, si hablamos de crítica constructiva, ya no es constructiva, sino que estaríamos hablando de una crítica destructiva. En algunos casos la crítica será constructiva, pero en otros casos la crítica es dañina. Amén. Y es dañina desde el punto de vista en que se basa en nuestra propia opinión hacia la conducta de los demás, con rasgos de sentencia, de condenación, de juicio. Amén. Eso es algo, hermano, con lo que nos encontramos nosotros comúnmente y alrededor de la iglesia. Si bien la crítica puede ser hacia los demás, también puede ser hacia nosotros mismos. Amén. Y es lo que conocemos nosotros con la autocrítica. Como cuando alguien critica a otra persona y quizá no lo está haciendo de la manera constructiva, entonces alguien dice, pues autocritíquese usted primero, o sea, mírese usted primero. Y creo que quizá cuando usamos este término autocrítica hacia nosotros mismos, pues comúnmente debe referirse al hecho de que nos examinemos cómo estamos para cambiar, ¿verdad? Aunque no está de más el hecho de que existe la realidad de que hay gente que se autocritica y se autodestruye, hermano, ¿verdad? Se autodestruye a sí misma. Y usted escucha gente que se trata a sí misma feo, dice, no, es que yo soy esto, aquello, y hermano, se llega inclusive a la amargura, y nos referimos a nosotros mismos de maneras de las que no debiéramos de referirnos. La crítica es la posición de que juzga con arrogancia. Cuando nos referimos a la crítica como un poder de la lengua y no precisamente un poder bueno, porque con la lengua podemos construir pero también destruir. La crítica generalmente está en la posición de aquel que juzga y viene desde un espíritu arrogante. Entonces, hablar de la crítica es la posición del que juzga con arrogancia y espera encontrar decepción donde quiera que mire, porque él quiere criticar. Entonces es como que está mirando en todo momento las conductas o los errores que una persona puede tener para tener la oportunidad de criticarlo. ¿Se ha encontrado usted con gente así, hermano, que todo te lo critica y no te puede ver un error porque se toma de allí con arrogancia y creyéndose quizá mejor que usted o que yo, y no haya la manera de poder encontrar el mínimo detalle, hermano, para poder entrar en la crítica? El que critica juzga con arrogancia y espera y encuentra la decepción donde quiera que mire, contabiliza todos los errores y nunca tiene la esperanza de sentirse satisfecho. Yo digo que es terrible, hermano, tener que tratar con gente así. Y qué feo cuando la Biblia nos dice, espero me entienda, cuando la Biblia nos dice que soportemos a los hermanos, y a veces esos hermanos son hermanos con ese problema, hermano.
¿Y cómo cuesta muchas veces tener que soportar a hermanos en la fe que toman esta actitud arrogante, que contabilizan los errores, que siempre están pendientes y escuchando en qué momento te equivocas o mirando tu conducta y no se sienten satisfechos nunca, hermano? Sufren de delirio de perfección. Y encontramos dentro de nuestro entorno cristiano, hermano, este tipo de personas. La crítica bíblica es útil. La crítica bíblica es amorosa. La crítica bíblica, hermano, está basada en la verdad. Proviene del amor y no de una actitud rencorosa. Y ahí es donde quizá podemos hablar de lo que comúnmente escuchamos, una crítica constructiva, que si lo colocamos de una manera mejor, hablamos de exhortar, animar con la buena palabra de Dios a aquella persona. Y entonces, en lugar de destruir, lo que hacemos es construir. Y lo hacemos basado en la verdad de Dios, en el amor de Dios, y no bajo una actitud de arrogancia, de rencor, sino bajo el dominio de un espíritu de mansedumbre. Amén. Y esto es fruto del hecho de que tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios. En San Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2, Jesús decía: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Mateo 7 del 1 al 2. Permítame que lo miremos, hermano, en la traducción al lenguaje actual. Mateo capítulo 5 le dije, ¿verdad? 7 del 1 al 2. En la traducción al lenguaje actual. Dice de esta manera, Mateo 7 del 1 al 2, dice: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Ahí está para los que muchas veces dicen: no, es que Dios es amor. Y Dios es amor, hermano. Pero, hermano, Dios puede llegar a ese punto, hermano, de cómo ve Él la conducta de cada uno de nosotros. También Dios va a tomarnos y nos va a tratar con severidad. Y sabemos que si somos hijos y estamos cayendo en este error, Dios vendrá a disciplinarnos e inclusive a azotarnos, y lo hará para bien, porque al que ama disciplina. Y la disciplina viene a la vida de un creyente, de un hijo, no porque se portó bien, sino porque precisamente, hermano, no ha hecho lo correcto. Y cuando se insiste en caminar en la misma conducta, escúcheme, mi hermano amado, usted que está en este momento atendiendo esta palabra, cuando esto repercute en el tiempo, y usted ha oído la exhortación del Señor a través de la palabra que usted mismo lee, a través de la predicación, del sermón que usted escucha de su pastor, y escucha quizás de algún otro pastor, y Dios le está hablando de una manera y de otra, y pasado el tiempo, hermano, la paciencia, digámoslo así, de Dios se puede rebosar de alguna manera, y Dios tomar cartas en el asunto. Uno de los grandes defectos que tenemos los seres humanos, hermano, es el defecto de juzgar a los demás. Pero difícilmente nos miramos a nosotros mismos. Por eso decía David: Señor,
líbrame de mis propios errores, porque ¿quién podrá discernir sus propios errores? Por eso el mismo Señor Jesús también decía, ¿por qué no miras primero la viga que hay en tu ojo antes de mirar la paja que hay en el ojo de tu hermano? Y esto es con respecto a los errores, hermano, a los defectos que podemos ver en nuestro hermano. Esto nos invita a que antes de apresurarnos a juzgar y quizá condenar a los demás, primero nos miremos a nosotros mismos. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, en la carta a los romanos, hablando a los judíos, les decía: ustedes que dicen que no adulteren y ustedes adulteran. ¿Tú quién eres? ¿Tú que juzgas y haces lo mismo? Y la palabra nos invita a mirarnos cada uno, hermano, examinarnos cada uno antes que estar prestos al hecho de condenar y juzgar a los demás. Porque fíjese que esta versión dice de una manera que creo que es muy clara para nosotros y muy diciente. El versículo 2 de Mateo 7, ahí en la traducción del lenguaje actual, dice: si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Siempre que nosotros lleguemos a juzgar a otros, hermanos, tenemos que primero considerarnos a nosotros mismos, porque nosotros mismos somos vulnerables a caer también en los mismos errores que algunas otras personas caen. A veces somos muy ligeros para hablar, pero no prontos para oír. Y es lamentable eso, por lo menos para mí, digo yo, es lamentable cuando llegamos a caer, hermano, en errores tales. Nos duele el corazón, porque quisiéramos no cometer esos errores, esos pecados, esas faltas. Y precisamente, mi estimado hermano, eso es lo que cada vez nos debe impulsar, hermano, a entender y comprender que separados del Señor nada podemos hacer. Amén. Nada podemos hacer. Vuelvo y reitero, no se trata de los justos juicios, porque nosotros podemos juzgar con justos juicios y están basados con la palabra del Señor. Y lógicamente saberlo hacer con amor, con misericordia, considerándonos a nosotros mismos también. No se trata de justos juicios, pero sí se trata de juicios hipócritas, con ventajas, o cualquier juicio injusto que el Señor nos prohíbe hacer. Amén. Y punto número 7 y último: maldecir o la maldición. Amén. El pecado de maldecir, según la enseñanza bíblica, implica usar nuestras propias palabras, hermano, para desear mal o causar daño a alguien. La Biblia nos insta a no maldecir, sino contrariamente a bendecir. Bendecid y no maldigáis, dice la Escritura. Así que tenemos que tener sumo cuidado, hermano, con el hecho de proferir palabras que impliquen usar nuestras propias palabras para desear mal. Escuche, nuestras propias palabras. Dios habló muy fuerte, hermano, en tiempos antiguos a su pueblo. Muy fuerte, hermano, a través de los profetas. Pero note que los profetas no hablaron de sí mismos, sino que hablaron, hermano, como voceros de la voz de Dios mismo hacia su pueblo. Amén. En disciplina.
Y lo hizo para bien. Él lo hizo para disciplina, palabras fuertes en las que les anunciaba su pecado, pero también le anunciaba el juicio que traería el Señor sobre ellos. Nosotros no podemos tomar esas palabras que Dios habló en la antigüedad al pueblo, a su pueblo, como maldiciones que Dios profirió, hermano. Y que hoy Dios de alguna manera nos pueda hablar con respecto a algunas palabras que fueron referidas al pueblo de Israel de manera fuerte y decir que maldecimos. Amén. Dios nos ha mandado a nosotros que guardemos nuestra boca, hermano, de hablar en nuestras propias palabras con la intención de desear mal a los demás. En este estudio que hemos traído, hemos leído los proverbios, como dice la Biblia, que Dios tratará con severidad. E inclusive está el término que Dios destruirá a aquel que es chismoso, aquel que trae división. Dios lo destruirá. Pero es la palabra del Señor, hermano, y la Biblia refiere a esas cosas. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado con nuestra manera de hablar. Cuando yo comencé este tema, si usted lo recuerda, en la primera parte de este tema, le dije que mi intención, hermano, no es juzgar a nadie, ni condenar a nadie. Pues el contenido del mensaje que le he traído a usted, hablando del poder de la lengua, hermano, viene de la misma escritura, de la palabra de Dios. Y lo que está haciendo, hermano, la escritura, la palabra de Dios, es alertándonos y exhortándonos, hermano, a las conductas que se refieren al hombre de pecado, pero que ahora que nosotros estamos en el Señor es algo que no debe estar presente y a lo que no debemos de darle lugar. Porque ciertamente maldecir, ciertamente el chisme, la calumnia, hermano, la crítica, son cosas con las que el Hijo de Dios no debe comulgar. Pero el mundo que no conoce a Dios lo practica. Lo peor que puede pasar al Hijo de Dios es llegar a caer en estas circunstancias, y por eso es que nosotros encontramos cuando vemos las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, a la iglesia de Jesucristo, a hombres y mujeres que han sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo, que han sido redimidos por el sacrificio de Cristo, a los cuales se les ha dado el Espíritu Santo, hermano, se les insta a tener cuidado sobre esta conducta. Cuidado con maldecir, cuidado con la crítica, cuidado con la calumnia, cuidado con el chisme, cuidado con la mentira. Amén. Porque esto no conviene a santos. Cuidado con las palabras corrompidas, palabras maliciosas, malintencionadas. El Hijo de Dios, hermano, debe guardar su boca, y más que su boca, su corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí sí le digo algo, como dijo el Señor a aquellos que iban a apedrear a esa mujer adúltera: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí, hermano, tenemos que tener la humildad de recibir la palabra del Señor con mansedumbre,
para tomar correcciones, porque le aseguro que de alguna manera usted y yo hemos caído en este tipo de situaciones. Y yo creo que cuando Dios nos trae palabras como estas, o nosotros leemos, nos ponemos frente a las Escrituras y leemos las Escrituras, lo que el Espíritu de Dios va a traer a nuestra vida, hermano, es la exhortación y al tener el cuidado de no caer en estas conductas y de santificarnos cada vez más. De orar sin cesar, de orar los unos por los otros, de suplicar, de rogar, de orar en el Espíritu, y esto es guiado por el Espíritu Santo, y esto es guiado por la verdad de las palabras, y bajo la actitud de un corazón humillado, bajo la poderosa mano de Dios, que te va a exaltar en el debido momento. Amén. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. El que la ama comerá de sus frutos. Déjeme leerle, no lo tengo aquí dentro de mis apuntes, el leerlo en algunas otras versiones, pero me siento como intrigado, por decirlo así, en mirar en otras versiones como dice, Proverbios 18:21. Vamos a mirarlo, Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Amén. Proverbios 18:21. En la Nueva Versión Internacional dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. En la Biblia de las Américas dice: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. La versión española, la palabra: muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Oiga pues, la Dios habla hoy, versión católica, dice: la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. La Nueva Traducción Viviente dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Traducción al lenguaje actual: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. La Nueva Biblia Viva dice: la lengua tiene poder para vida o para muerte. Los que la aman sufrirán las consecuencias. Y todo esto habla del hablar mal. Con mis palabras edifico, con mis palabras destruyo. Cuando dice vida o muerte, en la lengua está el poder de la vida, la muerte está. La idea es, hermano, de que con las palabras yo traigo vida cuando yo bendigo, cuando hablo bien, cuando hablo palabras sazonadas con sal, con gracia. Pero yo traigo muerte cuando yo maldigo, cuando yo critico, cuando yo calumnio. Yo daño. Quizás si tengo un hijo y desde pequeño lo comienzo a tratar mal, hermano, ese niño se va a levantar con cosas en su personalidad. Él va a crecer inseguro. Él va a decir: yo no puedo, yo no sé. La palabra de Dios para todos dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. O sea, ¿quiénes? Que se atengan los que chismean, los que calumnian, los que critican, los de palabras corrompidas, los que maldicen, y no me acuerdo de las otras dos. Amén. Y no lo digo yo, porque esto no es palabra de Alfredo Correa, esto es palabra de Dios.
Amén o no amén. Y más bien, hermano, agachemos la cabeza y más bien digámosle: Dios, ayúdame a cerrar esta. Y ayúdame a ser sabio en mi hablar. Por favor, ayúdame, Dios, con esta lengua. Porque la lengua está puesta entre nosotros como un miembro pequeño, pero qué difícil de domar. Amén. En Mateo 5:44 el Señor Jesús decía: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense la actitud que debemos de tomar nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. En conclusión, hermano, los pecados de la lengua son, según la Biblia, abarcan una amplia gama de comportamientos relacionados con el uso inapropiado de nuestras palabras, que pueden causar daño, división o dolor a los demás. Debemos usar nuestras palabras con sabiduría y usar nuestras lenguas para edificar, consolar, alentar y promover la paz y la unidad entre los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. No provocarnos, inclusive a nosotros mismos, porque a veces nos provocamos con las palabras, hermano. Y en las muchas palabras no falta el pecado. Roguemos a Dios porque nos dé un corazón sencillo, humilde, manso, porque tener ese fruto en gran manera, hermano, nos conllevará a no caer en las malas palabras. Padre, gracias te doy esta noche por